Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En el marco del 50 aniversario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia, titulada Reflexiones sobre la parte general de un nuevo Código Civil. El día de hoy contaremos con la introducción por parte del doctor Miguel Román Díaz, quien es vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y subdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y contaremos con la participación del doctor José Rodolfo León Díaz. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la exposición. Las mismas serán contestadas por el expositor. Inicialmente tendremos las palabras de bienvenida por parte del doctor Miguel Román Díaz. Tengan todos y todas muy buenas tardes a quienes nos acompañan aquí en el mini auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Es un inmenso honor que estén por acá, igualmente a quienes nos están viendo por las diferentes plataformas de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en que normalmente recibimos reportes numerosos de este tipo de actividades. Para el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que está cumpliendo 50 años de existencia, es un enorme, pero enorme placer poder celebrarlo como tiene que ser, con las actividades académicas de diferentes profesores y profesoras que nos brindan la posibilidad de acceso a una serie de conocimientos actuales y que reivindican la función del Instituto de Investigaciones Jurídicas de proveer a la sociedad costarricense en lo que corresponde a temas de derecho una serie de perspectivas muy actuales que, como ustedes saben, el derecho está en constante cambio y en constante actualización, de manera que es nuestro cometido como Instituto de Investigaciones Jurídicas promover este tipo de actividades. El día de hoy me corresponde el inmenso honor de presentar a el doctor José Rodolfo León Díaz. Doctor, esta es su casa, ¿verdad? No solo lo fue como estudiante, lo ha sido como profesor. Y bueno, para nosotros es un inmenso honor que usted el día de hoy esté con nosotros. El profesor José Rodolfo León Díaz es doctor en Derecho Civil por la Universidad de Camerino en Italia. Es ex magistrado suplente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y ha sido miembro de la Comisión Redactora del Código Procesal Civil en el periodo 2006-2016. También ha sido miembro de la Comisión Redactora de la Ley Concursal en el periodo 2018-2021 y por supuesto ha sido durante mucho tiempo profesor universitario de esta facultad y de otras instancias universitarias en materias como derecho civil y comercial, derecho concursal, propiedad intelectual, derecho sucesorio, derechos reales, en fin, digamos las diferentes materias del derecho privado. De tal manera que sin más preámbulo, les dejo con el profesor José Rodolfo León Díaz, que el día de hoy nos va a compartir sus conocimientos. Muchas gracias, profesor. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias a don Miguel Román por la presentación y también para mí es un inmenso placer sumarme a esta festividad de los 50 años del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica. Y siempre con nostalgia un poco volver a la facultad.
como dijo don Miguel, soy graduado de la Universidad de Costa Rica y hace tiempillo era el último grupo de 6 años de estudios, ¿verdad? Después vinieron la reducción a 5 y también durante un poco más de 10 años también profesor de la universidad. Para mí es también un motivo de placer poder compartir con la gente que está aquí en el mini auditorio, con colegas, estudiantes y sobre todo también con lo que queda ahora en las redes sociales, todo el tema de Facebook, de YouTube, etcétera, etcétera, que da una proyección enorme a todo lo que es el debate y el análisis jurídico. Bueno, como lo decía ayer el distinguido profesor de la universidad, también colega, amigo y ex estudiante, don Federico Torrealba, aunque se ve más viejillo él que yo, pero bueno, eso es otra cosa. Estamos envueltos en una tarea que puede ser titánica, que puede llevarnos muchos años, pero también es cierto que no hay que apresurarse más de la cuenta, ni retrasarse tampoco excesivamente. Y tenemos que entonces ir llevando el paso constante, ir llevando el paso siempre avanzando. Se irán a presentar discusiones, problemas, etcétera, etcétera, que es lo que se espera, no es que me estoy quejando, eso es lo que se espera. Ya me ha tocado un poco estar por cuestiones de la vida en otros procesos de formación legislativa. Recuerdo 10 años del Código Procesal Civil con don Jorge López, que fue, me imagino yo, profesor de muchos de ustedes, estando aquí en la universidad, y Gerardo Parageles. Ley concursal, que más de uno apenas mencionó en el nombre se asusta y todo, y uy, la ley concursal, qué terrible. Pero bueno, son coyunturas que se van dando, y como decía también ayer Federico, el tema político es un tema incierto. ¿Qué va a pasar a 5 años plazo o 3, no sé cuánto se irá a tardar en avanzar el código? Y no tenemos una bolita mágica para poder saber exactamente cuál va a ser el panorama político, económico y social a futuro. Bueno, algunos códigos han surgido de épocas convulsas, ¿verdad? De épocas que uno puede pensar, bueno, tal vez en principio no creía que eran las más adecuadas, pero surgen. Por ejemplo, el Código Civil italiano, que es el que tenía más materias comprendidas en plena época fascista. Código de Napoleón entrando con todo lo que había pasado a finales de los años 700 y inicio del 800, bueno, 1800, la promulgación del código, etcétera, con una situación convulsa, el BGB alemán 1900, ¿verdad? En pleno cambio, y ya de guerras europeas o problemas entre las diferentes naciones que poco tiempo después desemboca en la Primera Guerra Mundial. Argentina, que pasaba por momentos convulsos y lo sigue pasando, ¿verdad? Ahora de diferente naturaleza, en 2014 logra finalmente, después de años de discusión, entrar en una nueva legislación con el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿verdad? 1 de enero del 2016, si no me equivoco, fue que entró en vigencia, y esos aspectos políticos, económicos, etcétera, uno no los maneja, uno no los puede tomar necesariamente como presupuestos necesarios para la aprobación de un proyecto. Tiene que ir avanzando los temas. Sin embargo, eso no quiere decir que al intentar una legislación no se trate de adaptarse, más que adaptarse, comprender la realidad social y económica del momento histórico que se está viviendo. Es decir, nosotros no podemos aquí pensar en la misma situación que tuvieron los redactores del Código de Napoleón, o la situación que tuvieron los redactores del BGB, o la situación que tuvieron los redactores del Códice Civil Italiano del 42, o nos decía también ayer Federico,
los que tienen los japoneses o los que tienen los chinos, que tienen, por decirlo así, códigos recientísimos, prácticamente. Entonces, bueno, siempre un ordenamiento jurídico recoge idiosincrasia, recoge valores, recoge necesidades que solo nosotros tenemos. ¿Okay? Entonces, bueno, es cierto que uno puede pensar, tenemos que buscar espejos, tenemos que buscar dónde tomar fuentes, porque uno no puede pensar que va a construir de la nada un marco normativo que reúna las características de un código. Pero sí, al momento de ir a buscar fuentes, que es cierto, no nos importa de dónde venga la fuente, sino el contenido de la fuente y que se pueda adaptar a nuestra realidad, tenemos que tomar en cuenta nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestra economía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Puede ser que, por ejemplo, para la materia, para los distinguidos redactores del Código Civil argentino, Civil de Comercio argentino, el tema de la ubicación del derecho de familia dentro del código era importantísimo, y su vinculación con otras ramas del derecho, que la sigue teniendo, aunque esté el código de familia nuestro afuera. Pero nosotros no podemos pensar en este momento en decir, vamos a tomar un código de familia y lo vamos a tratar de meter acá al código civil y mercantil. Ni podemos pensar como en Italia, que en Italia se fueron a manos llenas metiendo la materia comercial, civil, de familia, laboral dentro del código, que es algo completamente ajeno a lo que nosotros podemos pensar en este momento. Pero estamos viviendo cosas comunes en muchos lugares, se están presentando situaciones en el mundo y desafortunadamente cambiando muy rápidamente, a una vorágine legislativa que se nos ha venido en estos últimos tiempos. Decía ayer Federico que parecía un montón de tiburones con hambre sacando leyes por todo lado, ¿verdad? Entonces básicamente estamos en una situación cambiante. Sí quiero iniciar con una pequeña reflexión, permitiéndome leer brevemente dos fragmentos de Lorenzetti, fue magistrado presidente de la Corte Argentina, Suprema Argentina, presidente de la comisión redactora del Código Argentino, Ricardo Luis Lorenzetti, que relativamente joven, ¿verdad? Está llegando a 69 años, ¿verdad? Entonces todavía uno llega a pensar que puede ser que estuviera un poquitito más, llegando a los 80, pero no, es bastante joven. Y dentro de la claridad que tiene su pensamiento, cito, dice: un código del siglo XXI se inserta en un sistema caracterizado por el dictado incesante de leyes especiales, jurisprudencia pretoriana, y después voy a hacer una referencia a lo que dijo ayer Federico de la jurisprudencia pretoriana, y pluralidad de fuentes. La relación entre un código y los microsistemas jurídicos es la del sol que ilumina cada uno de ellos y que los mantiene dentro del sistema. ¿Okay? Bueno, ¿qué pasa? Las primeras, por decir así, aspiraciones que se tenían con las codificaciones, inclusive tenían escondida sus raíces en la pandentística alemana, que trataba de reunir en las pandectas toda la evolución del derecho civil desde la antigua Roma en adelante, ¿verdad? Era que el código civil fuera completísimo, que fuera pleno, que fuera el sol y que tuviera todos los planetas dentro del sol, haciendo el parangón con lo que decía Lorenzetti. Bueno, Francia, Alemania, Italia, Costa Rica, la misma Argentina, se han dado cuenta de que el código civil y comercial, mercantil, como pensamos nosotros que podríamos llegar a unificar una parte importante del núcleo central del derecho privado, siempre va a contar con legislación especial. Siempre van a haber universos o planetas, como quieran verlo, rondando
ese sistema, que es un sistema normativo, que tiene un tronco o un núcleo principal, que sería la función que tendría el Código Civil y Mercantil, si es que queremos que sea civil y mercantil al mismo tiempo, que yo creo que siempre va a haber una discusión. Muchos estamos siempre con lo que decía ayer Federico, pensando en que hay tantas cosas que son comunes y que ya no es lógico estar hablando de una parte mercantil y una parte civil. De hecho, cuando pensamos en una ley concursal, lo primero que pensamos fue quitemos todo ese montón de insolvencia, por un lado quiebra, por otro, este instituto acá, este otro allá, y decir, bueno, lo que hay que unificar se unifica. Y realmente no hay sustancialmente tampoco razones tan poderosas como para pensar que tenga que haber un derecho especial para empresario, comerciante, como queramos llamar, y otro derecho para la persona que no es comerciante. Y que el derecho mercantil es dinámico y que el derecho civil no. Yo siempre he luchado por decir, el que piensa que el derecho civil es formal y estático no sabe de derecho civil. ¿Okay? No lo es. Somos nosotros los que lo hemos tratado de convertir en eso. Pero bueno, dentro de esta realidad que tenemos, nosotros hay leyes especiales por doquier en materia civil, comercial, etcétera, etcétera, y vienen otras y siguen viniendo otras y vienen otros temas importantes, vienen temas, por ejemplo, inteligencia artificial y contratación, por ejemplo, inteligencia artificial y responsabilidad civil, tutela, protección de datos, etcétera, etcétera, y así van a seguir llegando temas que de aquí a 10 años no nos imaginamos ni nos pasaba por la mente. Y ahora voy un poco con el tema, dentro de todos los temas que podemos abarcar, y es el tema de dónde empieza una codificación. ¿Okay? Normalmente, todos los códigos que les he mencionado, muchos otros, tienen lo que se ha denominado muchas veces título preliminar, ¿verdad? En Alemania se llama disposiciones generales, no se llama título preliminar con ese nombre, pero siempre entró esa óptica del título preliminar, que normalmente tuvo en la codificación primaria, Código de Napoleón, codificación europea de los 800, americana, etcétera, etcétera, una vocación de regular nada más fuentes y normas. Eso era lo que se interesaba ese famoso título preliminar, por definir un marco normativo, un marco de las fuentes, inclusive se metía con problemas de la promulgación de las leyes. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, en el caso de nosotros no tiene sentido que un código civil diga, o comercial diga, que la ley entra en vigencia a partir de su aplicación y si no se, nada 10 días después de la Constitución. El tema del nacimiento de las leyes es un tema de derecho constitucional. Nos va a interesar otras cosas, cómo interpretamos, cómo aplicamos. Nos va a interesar cuándo entra en vigencia, qué pasa con el derecho transitorio, qué pasa con la pervivencia del derecho derogado, que es un tema que nos ha traído un poco de cabeza, sobre todo con la ley de promoción y protección de representantes de casas extranjeras, etcétera, etcétera, etcétera. No metemos, entonces no tenemos que meternos en decir cuándo entra en vigencia una ley. Eso es un tema legislativo, eso es un tema de formación de las leyes que está en la Constitución política. Pero bueno, estos sistemas entran a definir en primer lugar aspectos de normas. Sin embargo, hay una evolución, y esa evolución va sobre todo a regular no solo la norma como tal, sino su interpretación, aplicación y el ejercicio de los derechos dentro de las normas que se van a dar dentro de una determinada legislación. Vemos, después vamos a ver algunos temas de contenidos, porque no se trata ahora de hablar de todo lo que tenga un título preliminar, pero sí vemos que ya el aspecto normativo comienza a ser un poco más sustantivo y no tan formal de las fuentes, que era lo
que reflejaba el título preliminar en la mayoría de las legislaciones. Nos mencionaba ayer Federico que una de las principales introducciones al sistema jurídico costarricense fue el título preliminar que entró en vigencia a los 100 años de vigencia del código el 6 de enero de 1986, que cambia esa posición meramente formal del tratar solo la parte del título preliminar de las fuentes en sentido formalista estrictamente y comenzar a introducir otros temas relevantes para los sistemas jurídicos. Esa reforma al título preliminar, bueno, inclusive da miedo ver lo que era el Código Civil antes y lo que es ahora, ¿verdad? Todo lo que se le ha reformado y todo lo que se le ha quitado, ¿verdad? Entonces ahora casi que es un folleto, antes era un código. Ahora, bueno, don Diego Baudry también precisamente en el centenario del código hacía toda una defensa en defensa del derecho civil, pero lo interesante que decía don Diego es que no está defendiendo el código, porque el código se había desmembrado. Y entonces entraba
en realidad son normas que tienen una vocación global. Y por global digo, no solo para el resto del código, sino que tiene injerencia directa en la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos, en la ley de promoción de la competencia, en materia de consumidor, en materia de esta, etcétera, etcétera, etcétera. Y en todas aquellas disposiciones o marcos normativos que se nutren de las disposiciones del Código Civil. Porque o civil y de comercio, porque una de las vocaciones de este código es precisamente tener una proyección en otras ramas del ordenamiento jurídico, respetando, eso sí, los principios propios de cada una de las ramas, pero en muchas veces, qué sé yo, hablar de un principio de buena fe en materia de matrimonial es importante. En materia, por ejemplo, patrimonial, familiar, sí, en materia de trabajo, cuánto no se ha desarrollado en cuanto al principio de la buena fe, ni qué decir en materia agraria, que se está nutriendo constantemente de lo que son principios fundamentales de la materia privada, civil y comercial. Entonces, me parece a mí que tiene mucha vocación global, que viene siendo, por decir así, un tronco común, usual, para la legislación primaria, el propio código, y para otras legislaciones que se encuentran también vigentes y que van a seguir vigentes a futuro, y otras ramas del ordenamiento jurídico. A veces uno, por ejemplo, en materia, podemos a pensar contencioso administrativa, al momento de plantear aspectos de responsabilidad por daños, usa el tronco común del Código Civil, con algunas sentencias un poco cuestionables en algunos temas en cuanto a la reparación integral del daño, pero bueno, vamos utilizando siempre el código como un eje común. Por eso la referencia que hacía Lorenzetti del sol y lo que está girando. Bueno, es habitual, y sobre todo esa tendencia transversal de esa normativa. Como los rayos X, pasan por los diferentes cuerpos, etcétera, etcétera. Ahí va siendo una materia entonces transversal. Un problema de fuentes normativas, tengo una laguna, puña, ¿qué hago? Si tengo una laguna, la analogía, la integración por principios, etcétera. Bueno, ¿dónde encuentro yo ese aspecto? Un título preliminar. Me extraña, siempre me ha extrañado mucho que en las facultades no es tan usual entrar al estudio del título preliminar. Tangencialmente, si estoy en contratos algo digo, etcétera, etcétera, pero no se hace un análisis. Yo creo que uno de los temas que deberían tocarse en derecho privado, ¿verdad?, es precisamente el tema del estudio de estos institutos del título preliminar. Yo optaría entonces por hablar de un título preliminar, o inclusive no quitarle, no ponerle ningún calificativo. Ordenamiento jurídico y ejercicio de los derechos. Si vamos a tener un código que tenga título, capítulos, secciones, sería un título. Y no le pongo ni preliminar ni nada por el estilo, sino que le doy su puesto normativo que lo tiene. ¿Okay? Bueno, tema a discutir. Vamos a tener que discutir mucho la estructura final que puede tener un código de este tipo, las subdivisiones, si vamos a tener libros, no me suena a mí que estemos a esta altura hablando del libro primero, el libro segundo, etcétera, etcétera. Yo creo que la tendencia de los diferentes países es decir, título, capítulo y secciones, después cómo vamos a numerar los artículos y todos seguidos, o diferente tipo de numeración, pero ya esos son otros aspectos, por decirlos así, más formales. Sustancialmente lo que yo considero es tenemos que darle el valor y la ubicación que tiene, ¿verdad? Reconocerle, no es
un preliminar de otra cosa, una introducción de otra cosa. No es un preámbulo. Son disposiciones normativas importantísimas. ¿Okay? Entonces, si yo me meto al tema de títulos, aspectos de lo que es esta parte son importantes. Si me pongo en contratos, también. Si me pongo en sucesiones, también. En obligaciones, en responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Partiendo de eso, y ya, eso es un aspecto inicial. Tomo las palabras también de Lorenzetti cuando analiza el título preliminar y dice: el título preliminar tiene influencia sobre todo el sistema jurídico. Lo que les estaba diciendo, lo que les estaba indicando. Se trata de normas que aún sin tener jerarquía constitucional, y aquí hago un paréntesis, inclusive a partir de la regulación del Código de Napoleón, muchos pensaban que el Código era superior que la Constitución política. Y caían en el error de interpretar la Constitución política a la luz del Código. Para entender artículos de la Constitución, entonces iban al Código, etcétera. Bueno, ya Hans Kelsen y todos los estudios alemanes, pues, bueno, la fuente normativa, tengamos un orden, y eso también va a tener importancia en esta parte general de un código, el orden normativo, que ayer algunos puntitos estaba tirando también Federico, que voy a retomar. Partiendo de acá, entonces el título preliminar no tiene jerarquía constitucional, está bien, sientan principios comunes al ordenamiento y son necesarias para aplicar e interpretar las diversas normas que componen el sistema. Hay que tomar en cuenta que cada subsistema o cada parte del sistema también va a tener sus principios. Y no todos los principios y normas generales, etcétera, que estén en la normativa van a estar en la parte general. Si nos vamos a materia de sociedades, de personas jurídicas, sociedades, por ejemplo, tendrán sus principios propios. Si vamos a materia de responsabilidad, ni qué decirlo, ¿verdad? A materia de sucesiones, ni qué decirlo, etcétera, etcétera. Pero, independientemente de eso, aquí vamos a encontrar el núcleo central. ¿Qué función le podemos dar o asignar a esta parte general? ¿Qué funciones? ¿Ok? Incorporación en el sistema privado de los valores centrales de un determinado país, de una determinada economía. Somos una economía de mercado, sí. Somos una economía que tiene libertad de comercio, que tiene autonomía de la voluntad. No estamos en países de tendencia socialista. Históricamente hemos pasado también de estados sociales de derechos más fuertes, menos fuertes, y tampoco podemos eludir eso. ¿Okay? En fin, todo ordenamiento jurídico refleja los valores y principios que están gobernando un determinado país, un determinado sistema. No podemos introducir, por ejemplo, en un código normas que contradigan, por ejemplo, derechos fundamentales de la Constitución política, derechos convencionales, la tutela de la dignidad de la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hace es incorporar en esa primera parte aspectos esenciales, valores fundamentales del ordenamiento jurídico. El principio de autonomía de la voluntad, por ejemplo, el principio de buena fe, de cooperación, etcétera. En algunos países meten otros principios que tal vez en el caso de nosotros no son no han sido visualizados, por ejemplo, el principio de solidaridad. Entonces ahí nosotros solidaridad, y ya pues empezamos a decir, lo metemos, no lo metemos, y cómo lo metemos, etcétera, y ya comenzamos a dudar, porque es traer principios que no hemos evidenciado. Tutela de pueblos indígenas, protección de menor de edad, personas con discapacidad. Ayer se hablaba un poco de que
de que ahora el garante es el que represente, cuando no ha estado claro si el garante representaba o no representaba. Inclusive el reglamento decía que el garante en materia de personas con discapacidad no asume funciones de representación y solo asume funciones de cuidado. Entonces, a la gente que tiene incapacidad absoluta de poder autodeterminarse, ni con ayuda, ¿quién va a administrar los bienes? Entonces, bueno, son cosas que se nos van presentando, pero hay disposiciones, Convención de Derechos del Niño, etcétera, etcétera, por ejemplo. Otro punto, da coherencia al sistema. Da coherencia al sistema. Aun cuando reconocemos que cada una de las partes del sistema puede tener sus reglas propias, esas reglas propias normalmente no transgreden, más bien se alinean con las disposiciones generales iniciales. Y si van a excepcionar algún punto, lo van a tener que hacer expresamente y lo van a tener que hacer fundamentando el por qué. Por ejemplo, en tal aspecto no vamos a seguir la buena fe por la protección del consumidor, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si a alguien como a la Sara se le ocurre en algún momento decir que los bancos no responden por los fraudes electrónicos, salvo que el pobre consumidor demuestre que él no tuvo la culpa, o sea, no solo es inversión de la carpa de la prueba, sino que era una prueba diabólica, ¿verdad? Entonces, básicamente, tendríamos que ver si eso es o no acorde con el sistema que queremos. Pero la tendencia de esta primera parte es amarrar el sistema dentro de una lógica, dentro de una órbita y dar coherencia al sistema del código. Y también, fuera del código, dar coherencia a otras normas que van a estar y van a seguir existiendo de derecho especial. Que al legislador se le ocurre emitir una ley de fideicomisos. No lo queremos en el código, vamos a hacer una ley de fideicomisos. Aparte. Uno pensaría, habrá que normal, no habrá que normal, habrá que dejarlo como un contrato atípico o no, etcétera, etcétera. De legislador se le ocurrió. ¿Quién viene a tomar esa ley y al menos dar ciertos lineamientos que se quiera o no van a influir en la aplicación de esa ley? La legislación común y muy frecuentemente temas dentro de lo que es esta parte general. Toma los rasgos esenciales del derecho privado, autonomía de la voluntad, buena fe, ejercicio social del derecho, tutela de las personas humanas y su dignidad, protección de las personas vulnerables, grupos especiales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y dónde vamos a meter eso? Eso vamos a tener que reflejarlo en las fuentes, ¿verdad? Que vamos a cambiar esa mentalidad de fuentes formales, la ley. Vamos a ver qué nos va a traer, no solo hablar, porque no vamos a dejar de hablar tampoco de las fuentes formales, sino sustancialmente, ¿a qué van a responder esas fuentes? La Constitución política, bueno, no será más importante no solo la Constitución, sino los principios incorporados al sistema constitucional, según lo va a venir diciendo la Sala Constitucional. La Sala Constitucional ha dicho, no, la Constitución no son las normas. Hay normas constitucionales, ahí sí es cierto, pero es los principios y valores de trascendencia y jerarquía constitucional, aunque no estén en las normas expresas de la Constitución política. Y si a eso sumamos la tutela de la convencionalidad, etcétera, 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 entonces la fuente nos va a cambiar. Tema de fuentes, como decía ayer, por ejemplo, Federico, aspectos indígenas, entonces para nosotros decían, las poblaciones indígenas o se alinean a nosotros los blancos, o los que no somos tan blancos, pero bueno, o vean a ver qué hacen, no, disculpe, ahora es al revés. Nosotros, nuestra sociedad tiene que adaptarse a sus tradiciones, a sus normativas, etcétera, etcétera. Bueno, adapta el sistema normativo al derecho viviente. Y aquí yo iba a hacer una referencia, espero no hacerla muy fuerte, pero bueno, ayer Federico tenía un temor del derecho pretoriano. Tenía el temor de que eventualmente el sistema normativo le podría dar a los jueces más
atribuciones y que eso podría causar inseguridad jurídica y que es mejor regular temas específicamente y dejar menos posibilidad de acción a aspectos como la buena fe, la integración de normas por justicia o equidad, ¿verdad? Y hay un roce constante entre dos técnicas legislativas, ¿okay? Entre la técnica de tratar de regular todo, y nos vamos a no sé cuántos incisos tiene el 1023, porque también Gerardo Ochoa nos metí, que son nula esto, lo otro, aquí, allá, bueno, tiene el principio que los contratos obligan no solo a que dicen las partes, sino a los principios de la buena fe, etcétera, etcétera, y comienza. Y pese a que tratamos de poner una lista enorme, siempre va a ser incompleta. Y siempre van a quedar entonces situaciones en las cuales tenemos que tener normas de cierre del sistema con un valor teleológico particular, especial. A veces Federico se quejaba, es que muchas veces los jueces aplicaron sí o aplicaron no el 1022, ¿verdad? Y que bueno, la sala un rato dijo sí, el mismo día dijo que no. Puede ser. Sí. Ok. Yo más bien me quejo de que no lo han utilizado lo suficiente los tribunales, de que han tenido temor muchos en llegar a dar más vida a la que tiene el 21 y el 22, por ejemplo, sobre todo las consecuencias que derivan, que no están claramente definidas. Y empato las dos posiciones. No podemos tener una normativa solo de principios generales, cuando podemos y debemos tomar situaciones, y voy a decirle un poco con términos de agricultura, que ya están maduras, ¿verdad? Que ya están desarrolladas, para poder establecer normas concretas que nos eviten la tarea de tener que tratar de ver si alguna vez sí y otra vez no se aplica el artículo del abuso del derecho de una forma o de otra. Es cierto, hay que tomar y potencializar todas las situaciones de abuso del derecho que están previstas en este momento, que no están previstas pero que se pueden desarrollar. La teoría de los actos emulativos del derecho real, por ejemplo, aquellas situaciones de ejercicio del derecho real que no tienen más fin que causarle perjuicio a los demás, aunque estén dentro del ámbito de mi derecho real concreto. La teoría de las emisiones, etcétera, etcétera. En fin, comenzamos a desarrollar la excesiva onerosidad sobreviviente, la regulación de la excesiva onerosidad sobreviviente, la rescisión por lesión, la adecuación de los contratos a equidad, etcétera, etcétera. Y vamos a tener que ponernos en eso. Pero se nos van a ir cosas y van a surgir otras nuevas, ¿verdad? Y tenemos que tener una buena norma general, y ahí sí yo respaldo lo que está diciendo Federico, de que el tipo jurídico normativo del abuso del derecho tiene que estar bien desarrollado, ¿verdad? Y mejorar el que tenemos, que no está mal del todo, pero sí hay que mejorar. Entonces, bueno, un poco también está viendo que Lorenzetti hablaba un poco y se quejaba un poco de una justicia pretoriana. Es que también en Argentina había de todas una serie de situaciones. Ok, entonces todo esto nos da lugar también a tener un sistema de integración normativa que le da plenitud al ordenamiento jurídico. Ok, algunos temas a abordar aquí. No quiero abusarme mucho, ¿no? Para dar la oportunidad de algún tipo de interacción. Algunos temas a abordar en una parte general de un nuevo código. Delimitar el objeto al cual se le va a aplicar la normativa. Relaciones privadas de naturaleza civil y mercantil es una primera propuesta, ¿verdad? En general. En segundo lugar, carácter integrador y supletorio de normas privadas especiales. A consumidor,
si hay ley de consumidor aparte, si hay legislación aparte de arrendamientos urbanos y suburbanos, si hay legislación aparte de representantes de casas extranjeras y así, entonces va a cumplir ese carácter integrador y supletorio. ¿Cómo se va a desarrollar ese carácter? Entonces, sí va a haber normas. Las legislaciones del presente código se aplicarán a las situaciones o relaciones privadas de naturaleza civil o mercantil, y además a cualquier otro tipo de relación no prevista por el código, prevista por leyes especiales, a otras ramas del ordenamiento jurídico que sea necesario integrar sin que atente contra la naturaleza y esencia de esas ramas del ordenamiento jurídico, porque si no la gente de agraria se va a poner brava. Entonces hay que empezar a ver ese tipo de interconexiones, y no solo la de agraria, contencioso, por ejemplo. Ok. También carácter integrador y supletorio de otras ramas del ordenamiento jurídico, eventualmente a la materia civil, y también pensar que las lagunas y los vacíos legislativos de la materia civil van a tener un mecanismo de integración. Repito, en principio nos vamos a la analogía, a la integración por principios, y eso nos va a dar también otro principio de la parte general de que no puede dejarse sin resolver algún tipo de conflicto o controversia jurídica por falta o ausencia de norma específica que la tutele. Yo le decía a Dalanese en algunas discusiones, porque a veces era un poquito molestador, Dalanese, y lo asilábamos, que él decía, es que el derecho penal acá y el derecho penal allá, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, el derecho penal tiene muchas cosas. A mí me gustaba estudiarlo en la facultad, pero nada más de ahí, ya después no. Pero el derecho penal es como una realidad dentro de... Vemos una pared en blanco, ¿verdad? Agarramos una brocha, la llenamos con pintura negra y a los 2 metros sacudimos la brocha. En la pared quedan un montón de hechos típicos antijurídicos y culpables, que algunas veces no sirven para nada, pero ahí están. En cambio, las otras ramas del derecho tienen que abarcar todo lo de la pared que no quedó pintado. Entonces, bueno, ahí se dan fuertes discusiones, lógicamente, dentro de un ámbito bastante cordial. Se ponía menos cordial cuando hablaba de Alajuela, pero ya eso es otro tema. Ok. Establecimiento de las fuentes normativas. Eso es un sector que vamos a tener que indicar. Bueno, el anterior, repito, era delimitación del objeto del código y sus aplicaciones dentro y fuera del código. Okay. Segundo tema, establecimiento de las fuentes normativas. Uy, esto aquí comienza a ponerse interesante. ¿Qué tenemos que incorporar? 1. Normas y principios constitucionales. ¿Cómo costó y cómo cuesta en otros países pensar que la constitución política se puede aplicar directamente a las relaciones privadas? Es una cosa, pero absurda. Antes se pensaba que la constitución política era programática. Ahí se dejan algunos principios por si el legislador le da la gana posteriormente darles vida, si no están latentes, derecho latente. 41 de la Constitución política, acudir a las leyes y obtener reparación de los daños conforme a la ley. Y como decía, conforme a la ley, entonces, si la ley no establecía ciertas cosas, no se indemnizaba o se limitan las indemnizaciones porque la ley no desarrolla, etc. El principio, por ejemplo, es de tutela integral del daño, respecto de la indemnización del daño. Pues bueno, normas constitucionales, hay un desarrollo muy fuerte en el caso del derecho italiano. El profesor Pietro Pellinger tiene toda una escuela del derecho civil constitucional. Y bueno, prácticamente nosotros ya sabemos que en los amparos contra sujetos de derecho privado, la sala comienza a desarrollar temas de protección constitucional. ¿Okay? En acciones de inconstitucional también.
Y en algún caso que hay por ahí de un habeas corpus, imagínense, contra sujetos de derecho privado, lo cual nos ponía así alerta. Ay, ¿cómo es eso? Ahora hasta habeas corpus contra sujetos privados. Bueno, ¿y por qué no? Si habían amparos contra sujetos de derecho privado, no se iba a integrar la tutela de un derecho más fuerte, en teoría, que es el derecho a la libertad. Bueno, entonces, bueno, algunas veces la libertad a la tutela metiéndole la pijama de amparo, otras veces directamente han dicho sí es un habeas corpus esta situación. Me acuerdo un caso de un señor que le ejercieron el derecho de retención en una clínica privada hasta que no pagara la cuenta. Sí, pero la retención era el paciente. Usted no se va, si no paga no se va. Ok. Entonces, hay que dar un replanteamiento a las normas o a la fuente como normas y principios constitucionales, aunque no estén expresamente contenidos en la Constitución, normas convencionales y tratados internacionales. Y aquí entrará todo: protección de niñez y adolescencia, personas con discapacidad, indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Leyes y reglamentos, un poquito más formal, pero bueno, leyes y reglamentos, principios de derecho generales y particulares, función de la jurisprudencia y la equidad como fuentes del derecho. Son temas que hay que tratar, no estoy diciendo que van a quedar así, son temas que hay que discutir. Todo esto está para decir cómo lo vamos a hacer. Función de la jurisprudencia, yo no creo que la jurisprudencia pueda ser vinculante. Me resisto. Novoa Monreal, un autor del siglo pasado, decía el derecho como obstáculo al cambio social. Y entonces hay criterios jurisprudenciales que son quistes dentro de esta realidad y se quedan ahí como quistes. Y bueno, y cuesta que con el tiempo la jurisprudencia cambie, aun cuando la realidad puede ser real, que necesitamos un cambio, y por mantener la jurisprudencia casi como si fuera un dogma de fe, entonces no la cambiamos, y nos pasa mucho a los jueces. Siempre se ha dicho que cuando empieza algo, siempre se ha dicho que yo digo, ay, Dios santo, ahí viene. Esta sala ha dicho, ahí viene. ¿Y por qué no podemos decir otra cosa? Si analizamos, fundamentamos, hacemos toda una ponderación, sabemos que no hay que cambiar, no hay que cambiar. Que a veces no hay que cambiar. Lo que está bueno, el jugador que está jugando bien no se saque la cancha. Jurisprudencia que está bien, que está adaptada, que está funcionando, no hay que sacarla. Pero bueno, hay que ver ese valor de la jurisprudencia. Bueno, sabemos que en materia constitucional sí tiene una razón de ser el carácter vinculante de los precedentes, y jurisprudencia son dos cosas diferentes, pero bueno, pero tiene otro motivo político. También las fuentes derivadas de la autonomía y la voluntad no las tenemos como en una parte general. Por ahí nos vamos a los contratos, por ahí surgirá el testamento, por ahí habrán otros actos unilaterales de voluntad. Pero no hemos dicho algo que son fuentes del ordenamiento jurídico y tendrán un valor especial, algunas veces con la misma fuerza que una ley, aunque no es una ley, porque el contrato tiene fuerza ley entre las partes, es fuerza, no es que es una ley. Por ejemplo, en una transacción que tiene la fuerza de la cosa juzgada, por ejemplo, no es que es cosa juzgada. Todo eso lo vamos a tomar como fuentes de la autonomía y la voluntad. De esa autonomía y la voluntad derivan los contratos, los negocios unilaterales, los testamentos, los actos plurilaterales de constitución de personas jurídicas, etcétera, etcétera, etcétera. Actos de disposición del propio cuerpo, por ejemplo, tiene esa misma fuente. Entonces tenemos que ver si dentro de la parte de las fuentes derivadas de la autonomía y la voluntad hay que incorporar o no principios que hemos visto como principios del negocio jurídico, los que seguimos un poco la teoría italiana, como la parte general del negocio jurídico,
digo negocio jurídico porque es la nomenclatura que se viene usando, algunos dirán actos autojurídicos, como la parte de los franceses, etcétera. Bueno, el término que vamos a utilizar es un término que hay que tener mucho cuidado y ser coherentes, como decía también Federico, con otros términos como rescisión, resolución, etcétera. Hay que tener coherencia en la utilización de los términos. Pero esos son fuentes que tenemos que incorporar. Y cuidado, que hay fuentes nuevas, derivadas de la autonomía de la voluntad, sí, derivadas de qué sé yo, si yo pongo una predeterminación tecnológica unilateral es fuente. Empresas, la contratación con máquinas, etcétera, etcétera. Okay. Medios tecnológicos para la realización de actos y contratos. Y cuidado porque ahí también ya asoma, tal vez para la parte de derecho de daños, los medios tecnológicos como elementos de producción de daño. Ya estamos ahí en pleno, estamos en ese partido ya. Ok, fuentes derivadas de la realidad social y económica, usos y costumbres. Y nos vamos a pelear los comercialistas con los que eran más civilistas, etc. ¿Qué papel tiene que tener los usos y costumbres arriba o abajo? Porque uno de los pleitos más generalizados que ha habido es cómo tocamos los usos y costumbres en el Código de Comercio. Y don Gastón Certado, que de Dios goce, se ponía bravísimo y dice, no, es que no usaron bien el carácter normativo de los usos y las costumbres, etcétera, etcétera. Sí, vamos a ver, tiene carácter normativo, hay que ver qué carácter normativo tiene, cómo se va a aplicar, quién demuestra los usos y costumbres, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, esos son normas que surgen de la realidad. Si hay una realidad entre los ganaderos, vayan a una subasta. Además de que a veces uno no entiende ni lo que está diciendo el pregonero, ¿verdad? Ellos tienen sus formas de trabajar, sus formas de regularse, para decir un caso en particular. Ok, fuentes, establecimiento de fuentes normativas. Ok, aplicación de las fuentes normativas. Bueno, ya definimos qué son fuentes, ya tenemos qué es relevante para un caso, por ejemplo, para un contrato, para un negocio, ya tenemos la fuente. Aquí puede ser la fuente primaria el testamento, allá puede ser la fuente primaria el contrato. Allá puede haber, por ejemplo, una empresa que está haciendo promesas abiertas al público unilaterales. Le ofrecemos hoy descuento, llega uno y la mentira. Esas promesas que efectos tienen, etcétera, etcétera. Ya cuando tenemos una fuente hay que interpretarla. Y no hay labor más complicada que interpretar una norma. Porque muchas veces nosotros creemos que interpretar una norma es ver la norma y tratar de desentrañar lo que la norma dice. Resulta que ya solo semánticamente la norma tiene un contenido que puede tener pluralidad de sentidos. Por ejemplo, en el Código Civil 405, 305, no me acuerdo ahora, que tutela a la propiedad por todo lo que puede pasar en un establo, establecimiento tal y tal, a la par. Estamos hablando de que antes era importante los establos a la par. Que llegaban los caballos y podían golpear con los carruajes, etcétera, etcétera. Y ahora no podemos decir parqueo. ¿Okay? Interpretación histórica, evolutiva, sistemática. Y que puede ser también más difícil a la luz del caso concreto, porque ya cuando uno ve una norma uno dice, bueno, sí, y aquí tengo un caso. Era eso lo que quería solucionar el legislador así, o me salió algo diferente. Por eso la jurisprudencia tiene que ser también cambiante, no podemos pensar en una jurisprudencia pétrea, por decirlo de alguna forma, porque la jurisprudencia cambia en cada caso diferente que se le está presentando. A veces reafirma el mismo principio, a veces cambia el principio, porque los casos no son iguales. Lo triste es cuando sí son iguales y vayan diferentes, pero bueno, eso ya ese es otro problema. Ok,
Entonces, ¿cómo interpretamos la norma? Literal, sistemática, teleológica, histórica, etcétera, etcétera. ¿Cómo combinamos las diferentes formas para llegar entonces a aplicar el precepto normativo a la situación que tenemos? Y no solo hablo de casos, hablo del abogado que va a hacer un contrato, por ejemplo. ¿Cómo aplico esta norma en un contrato? ¿O cómo me curo en salud para que esa norma se interprete en un sentido y no en otro? Porque muchas veces le dicen a uno, en materia de arrendamiento se puede tal cosa. Bueno, es que la ley dice esto, pero es mejor que en el contrato se ponga de esta forma. ¿Okay? Segundo, la integración normativa. Cuando hay ausencia de normas, entonces ya hablamos de lo que podría ser la analogía, lo que podría ser entonces la integración por principios. Hablamos de la plenitud hermenéutica, ¿verdad? Que es un dogma. El ordenamiento jurídico es pleno y resuelve todo. No, precisamente por eso, porque no es pleno y resuelve todo, tenemos que buscar normas cuando no las tiene. ¿Verdad? Que el ordenamiento jurídico, a final de cuentas, va a tener que resolver el tema, lo va a tener que resolver. Pero no nos engañemos de que es que era pleno. ¿Cómo buscamos llenar esos vacíos? Con los principios fundamentales de la normativa. Ante una solución que se prospecte contraria a la buena fe, por ejemplo, yo tengo que optar por una solución que se ajuste a la buena fe, por ejemplo. ¿Okay? Y así vamos integrando. Ok, aplicación de la norma en el tiempo, a partir de cuándo entra en vigencia, qué pasa con las relaciones jurídicas anteriores, qué pasa con la indemnización del representante de casas extranjeras con un contrato anterior a la reforma de la ley, con el artículo 9 y 10 me parece que eran, y 2 también. Ok, qué pasa en este caso, etcétera, etcétera. Y no estamos inclusive hablando de problemas procesales, de que la norma procesal es de orden público y aplicación inmediata. Bueno, no ese es el tema. Que las medidas cautelares en ese caso son las que están en vigencia al momento en que se pide la medida cautelar, porque es norma procesal. Bueno, y las de fondo, las de responsabilidad, las que cambian requisitos, etcétera, etcétera. Ok. Pervivencia del derecho derogado. ¿En qué casos el derecho derogado va a ser aplicable a relaciones jurídicas anteriores? Ok. Tiene que ver todo eso con la vigencia y derogación de las normas, pero no solo eso, es que muchas veces, si nosotros tomamos, y ayer Federico estaba hablando del 572 del Código Civil, nada más les hago una nota al margen. Yo he seguido, he interpretado que tener como herederos, de acuerdo a si son padres y madres de crianza, solo aplica a las padres y madres de crianza. Que los hijos e hijas de crianza no son herederos de los padres, pero eso es todo un razonamiento montándose en la ley, cuál es el principio, etcétera, etcétera. Fue una coma que se perdió en la Asamblea Legislativa. No fui yo el que metí nada que ver con esa reforma, pero sí me di cuenta que a veces una coma te desequilibra el sistema. Ok, bueno, por el 572 comienzo a hablar de los herederos, cónyuges o parejas no casadas. El famoso inciso che, el primer grado de herederos del 572. Bueno, resulta que dice que son herederos el conviviente o la conviviente del mismo sexo, porque ahí está el inciso che todavía así. Respecto de que han tenido una convivencia de 3 años, respecto de los bienes adquiridos durante la convivencia. Okay, bueno. ¿Cuántas disposiciones no han pasado y resoluciones de la Sala Constitucional? Uno, ya no son 3 años, sino que una reforma que eran 2. Personas del mismo sexo se consideran igualmente convivientes, porque se pueden casar, entonces se pueden casar, pueden ser convivientes. A alguien se le ocurrió que no, pero bueno. Y es respecto, y tienen la misma posición jurídica patrimonial de los cónyuges legalmente casados. O sea, no es solo respecto a los bienes habidos durante la convivencia. El inciso ya está abrogado, no está vigente. ¿Una derogatoria expresa? No. Se fue muriendo poco a poco y a pellizcos. Pero
ya no es compatible con las normas del mismo tema que vinieron posteriormente. Tenemos que regular cuando hay derogatoria tácita y expresa. Y todavía la sala segunda se quiebra la cabeza para ver unos conflictos de competencia en los cuales dice que el inciso 8 todavía está vigente. Bueno, falta de precisamente atender a lo que es la abrogación tácita o derogación tácita de las normas, que está muy claro en muchas legislaciones, por eso hay que ponerlo ahí. Y un temilla que siempre hay son los plazos de naturaleza privada, pero bueno, eso ya es, que son de días hábiles, etcétera, etcétera, que se cuentan de mes a mes para diferenciar los plazos judiciales. Ok. Otro capítulo. Ejercicio de los derechos. Y aquí es donde este título preliminar sigue poniéndose bonito. ¿Okay? Buena fe y el ejercicio social de los derechos. ¿Qué implica buena fe en qué? ¿Okay? Abuso del derecho y posibles modalidades. Por ejemplo, abuso del derecho en el ámbito contractual, abuso del derecho en materia de consumo, abuso de la personalidad jurídica o de agrupaciones subjetivas. Vean que no estoy hablando del abuso de sociedades, etc. Estoy hablando en general de agrupaciones subjetivas. Porque puede ser que la agrupación esté compuesta por 3 personas físicas y una jurídica, y no solo sociedades, etcétera, etcétera. Bueno, ya la ley concursal se metió un poco con este tema, las agrupaciones, etcétera, pero ok, ahí vamos. Abuso de derechos por actos discriminatorios. Yo tengo el derecho de no permitir que alguien ingrese a un local comercial, pero si es por una razón discriminatoria. ¿Cuánto hemos visto ya jurisprudencia de la Sala Constitucional contra centros comerciales, colegios, etcétera, etcétera? Manifestaciones abusivas en derechos reales, también, para citar algunos puntos. Entonces, tomando en cuenta en eso, ¿cómo regulamos? Siempre le he dicho un poco a Federico, pensar principio, características, consecuencias de las características y eventuales excepciones, porque siempre pueden haber excepciones. Entonces tenemos que tener una norma sobre el ejercicio y el abuso del derecho que me encuadre mejor las consecuencias, sobre todo, del abuso del derecho. Si hay rescisión, si hay nulidad, si hay readecuación, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace para cesar el abuso del derecho? Creo que ese es un problema bastante grave. ¿Cómo hago para cesar cierto tipo de abusos? Siempre en el ejercicio de los derechos se parte de la premisa de, bueno, si está la ley, vamos a presumir que la gente conoce la ley, porque no podemos ver que la vigencia y el ejercicio de los derechos esté ligada a lo que es el conocimiento de las normas. Y estoy hablando de las normas, no solo de la ley. Disculpen, las normas. Que el contrato decía, que no decía, que esto acá, que esto allá. Ok, entonces esas presunciones de conocimiento, de contenido, en principio hay que tenerla, porque es parte de la seguridad jurídica, pero es más importante empezar a revisar cuándo y en qué condiciones podemos alegar como excepción la ignorancia de la ley o disposiciones normativas. Carácter dispositivo o de orden público de las normas y sus consecuencias. Bueno, yo siempre he sido un crítico de una norma que dice, esta ley es de orden público. Disculpen, toda la ley de arrendamiento es de orden público. ¿O no? ¿Qué es de orden público? Y sobre todo que empezamos con un problema ya de derecho internacional privado, que es el orden público interno y el orden público externo. Comenzamos a ver si una norma, si una sentencia que el exequatur dice, no, es que viola el orden público. ¿Cuál orden público?
internacional, el interno, ok. Y también cuando se habla de arbitrajes, etcétera, se comienza a hablar de la causal de violación al orden público, como en tal causal de nulidad, pero bueno, ya eso ha venido cambiando, como también dijo Federico ayer. Bueno, ¿qué es ese orden público? ¿Cuáles son las consecuencias? Nos lleva a otras consecuencias, ¿verdad? La renuncia a las normas, la renuncia a los derechos, puede haber renuncia anticipada o puede haber renuncia sucesiva a los derechos. ¿Violamos el orden público o no? Y también las formas, por decir así, encontrarle la comba al pano, las formas indirectas de violación del orden público, el negocio indirecto. Cuando yo busco, por ejemplo, evitar la prohibición del pacto leonino, según el cual el acreedor se puede dejar un bien dado en garantía, ¿verdad? Pacto comisorio, y para evitarme eso, finjo una venta con reserva de dominio, o pacto de retroventa, y busco una forma que no es formalmente lo mismo, pero uno comienza a decir, bueno, aunque el pato se vista de seda, pato se queda, ¿verdad? Entonces, si tiene pico, si camina con dos patitas, si hace cuac, cuac, aunque le llamemos negocio indirecto, es pato. Entonces, bueno, ese es un tema también que normalmente viene dentro del ejercicio de los derechos. Por último, yo creo que ya están un poquito cansados, y yo creo que ya es hora de ir finalizando. Está el cuestionamiento que normalmente dentro de esta parte general está incluida las normas de derecho internacional privado, ¿verdad? Y es todo un tema de discusión, porque las normas de derecho internacional privado normalmente, decía el maestro Fernández Rosa de España, que eran los más importantes, el derecho internacional privado muchas veces regula estos temas. ¿Cuál es la norma aplicable? ¿Cuál es el foro que conoce? ¿Y cómo ejecutamos las resoluciones de un foro en otros foros? Sin dejar de lado otros temas anexos, como es cooperación internacional, normas que rigen actos, qué sé yo, la apostilla, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces hay normas de derecho internacional privado en materia concursal. Es más, un capítulo importante de la ley concursal es concursos transfronterizos. Y así hay en muchos temas. Garantías mobiliarias, la ejecución de una garantía que está acá, que no está allá, etcétera, etcétera. Yo creo que en sí las normas de derecho internacional privado tienen su propia autonomía, aunque influyen también en otras ramas del derecho, ¿verdad? Qué sé yo, cuando hay que aplicar el foro, cuando hay que aplicar el domicilio, cuando hay que aplicar la nacionalidad, cuando hay renuncia del domicilio, cuando hay renuncia del foro. Por ejemplo, antes que normalmente los tribunales veíamos normas que enviaban al arbitraje internacional, se da esta situación como un contrato de venta de frutas de San Carlos con transporte multimodal a Atlanta, Georgia, y el camino algo le pasó siempre a la mercadería, siempre están esos problemas, ¿verdad? Tiene en ese contrato, repito, de venta internacional con transporte multimodal, etcétera, una disposición que las partes, en caso de una controversia, acudirán a los tribunales de Madagascar y será aplicable la legislación australiana. Partiendo de ahí, normas, foro conveniente, el abuso de las cláusulas arbitrales, etcétera. Bueno, con una problemática ahora de la fijación del tribunal arbitral en su propia competencia, el competence que ellos determinan, etcétera. Pero eso puede estar también vinculado con normas de derecho internacional privado. Bueno, esperamos que contar con el auxilio de Juan José Obando, especialista de esta materia acá, y yo no vería que
lógicamente y estructuralmente estuviera mal dar un capítulo que se llame lo que es normas de derecho internacional privado, con autonomía de una simple parte general. Pero bueno, es otra decisión que hay que tomar. Bueno, con esto básicamente he buscado dar una visión generalizada de todo lo que está por hacer, ¿verdad? Claro que uno tiene pensamientos, que uno tiene eventualmente algún tipo de inclinación para una cosa o para otra, pero a veces las inclinaciones se las quitan otros. No, ¿cómo se le ocurre tal cosa? Y hay que hacer otra. Bueno, y en parte todo lo que es esta evolución depende del pensamiento de todos. Y eso es lo que hay que entender, y el llamado que se ha hecho a integrarse a diferentes comisiones, trabajos, etcétera, que tiene que ser indispensable. Bueno, por ahora no los canso más, quedo a la disposición de ustedes si quieren algún tipo de opinión, opinar, o si tienen alguna duda, alguna consulta. Entonces, no sé si abrimos esa etapa. Muchísimas gracias a don José Rodolfo por compartir con nosotros sus conocimientos. Tal y como lo indicaba el expositor, ahora tendremos la sección de preguntas. Entonces, si alguien desea realizar una pregunta, pueden levantar la mano y les haremos llegar el micrófono. Les solicitamos, por favor, cuando van a realizar la pregunta, indicar su nombre. Buenas tardes, mi nombre es Brian Salazar. Muy interesante su posición, don José. En cuanto a los principios del derecho que usted estaba comentando un poco, a mi parecer, poniendo como ejemplo el Código Procesal Civil, que es una de las regulaciones más recientes del país y que precisamente adopta este tema de regular los principios expresamente dentro del código. Bueno, desde mi punto de vista, creo que es uno de los mayores logros que se pudo tener en el código, precisamente porque en la aplicación ya del derecho procesal, cuando hay alguna duda al respecto de cómo interpretar una norma, siempre van a estar los principios para salir un poco de esa duda. Precisamente, con lo que hablaba del derecho pretoriano, ¿verdad? También, a mi parecer, el tema de los principios puede hasta cierto punto limitar a los operadores jurídicos a que no hayan tantísimos criterios y a que no haya tantas interpretaciones de una misma norma, ¿verdad? Ahora, usted también hablaba que en esta nueva reforma o su forma de pensar al respecto de este Código Civil, también debemos incluir los principios constitucionales dentro de esta parte general, que me parece muy interesante. A su parecer, esta reforma se debería hacer desde un equipo interdisciplinario que al fin y al cabo se siente a conversar sobre cuáles son los principios y cómo se van a redactar estos principios, precisamente por eso, porque si hablamos de que van a incluirse también principios constitucionales, que van a incluirse principios convencionales de protección a personas indígenas y de todo, y formas de interpretación del derecho, que van a aplicar no solo al derecho civil, sino a otras áreas del derecho, me gustaría saber cuál es su posición al respecto, si solamente necesitamos civilistas dentro de esa discusión o también un equipo interdisciplinario que sea bastante amplio en la discusión. Bueno, dos experiencias, y tengo esta, que es la que viene, y ninguna es igual. Si yo me pongo un poco en retrospectiva y analizar, establecer unos principios dentro del Código Procesal Civil es mucho más fácil, fue mucho más fácil. ¿Okay? Establecer principios en una ley concursal era mucho más técnico. También. Lo que pasa es que la materia civil establece cuáles son sus fuentes, ¿verdad? Y establece también algunos principios, algunos temas. Pero, por ejemplo, no veo al Código Civil y Mercantil, por ejemplo, haciendo una lista de principios constitucionales aplicados al derecho privado. ¿Okay?
no es, por decirlo de alguna forma, un desarrollo que en primer lugar sea necesario y tal vez el intentarlo pueda ser peligroso. Ok, ¿a quién le corresponde definir los alcances de los principios constitucionales en materia privada? En principio la Sala Constitucional. ¿Ok? Entonces, bueno, establecemos simplemente, como dice el Código actual, las fuentes formales del ordenamiento jurídico son la Constitución, las leyes, punto. Es decir, bueno, no, el ordenamiento jurídico privado está integrado por la Constitución, los principios reconocidos por la Constitución política, los tratados, las convenciones, los principios de convenciones en tales materias, etc. Bueno, no puedo recoger en un Código Civil los principios de derecho privado, por ejemplo, desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene algunos. Claro, hay otro ámbito de aplicación de la Corte que es más amplio en ciertas cosas. ¿Okay? Sí puedo recoger principios básicos en algunas materias, y ahí sí vamos a tener que contar con especialistas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un principio básico ahora en el derecho civil moderno es la tutela de la persona física, ¿verdad? Y su dignidad, etcétera, etcétera. Okay. Y eso se va a desarrollar después en muchas cosas. Por ejemplo, actos de disposición del cuerpo a tener relación con esto, para decir algún tema. Principios de las minorías. Sí, tenemos que contar con especialistas en, por ejemplo, niñez y adolescencia. ¿Qué se le ocurre a niñez y adolescencia? Existencia y capacidad de la persona. O vamos a seguir diciendo que de tal o tal hay capacidad absoluta, que después hay capacidad relativa y que son anulables y que son nulos, etcétera. Vamos a seguir con eso. De esa forma. Tutela de la persona con discapacidad. Hay una ley nueva, estamos de acuerdo. Está bien, pero ¿qué pasa en tales casos extremos, tales casos límites? También, qué sé yo, estaba hablando ayer Federico de las causales de indignidad. Indignidad sobre todo en la protección del adulto mayor, delitos contra el adulto mayor, indignidad, materia sucesoria y en materia de donación, que era el que vos estás poniendo en la parte de la donación, y yo automáticamente estaba pensando en el 525 del Código Civil, y diciendo qué cosa más terrible, ¿verdad? Que una sentencia penal venga contraria a los principios o a la forma como se maneja la indignidad civil, a declarar como sentencia una indignidad como una pena accesoria, y uno no sabe si va a prescribir la pena accesoria o lo que sea, un montón de cosas que se le hacen de ¿cómo es que se llama? Bueno, si por ejemplo hay una sentencia penal de condena hoy, dentro de 15 años que ya prescribió la sentencia, ¿esa indignidad sigue o no sigue? ¿O es perpetua? Okay. Bueno, entonces, hay muchos sectores donde hay que traer gente, pero no le va a corresponder a la legislación, a menos lo veo yo así, civil y comercial, desarrollar los principios que tienen especialmente otras cámaras, otras competencias, etc. Pero sí, hay que ver cómo coordinamos, es que es también lo importante. Allá al fondo. Sí, buenas noches. Mi nombre es Carl Villalobos. Un placer estar acá y aprovechar el conocimiento, ¿verdad? A veces cuesta pues estar en esos foros y aprovechar esto porque a veces el tiempo apremia, pero así la información condensada es mucho mejor. Yo quisiera hacer pues un comentario, digamos, en el sentido de que me parece que hay temas que se podrían también integrar en esa parte general que estamos hablando del Código Civil. Y son temas que a veces generan, bueno, yo soy abogado litigante y generan enormes discusiones. Por ejemplo, el tema de las nulidades o anulabilidades. Yo sé que es un tema muy técnico, pero hasta qué punto en una parte general no se pueden tocar temas que tienen que ver con zanjar discusiones que a veces se dan en tribunales en cuanto a si hay la existencia o no de un contrato o si realmente hay una nulidad o una anulabilidad. No sé hasta qué punto eso es importante.
Y es que esas discusiones han surgido porque, bueno, el Código Civil ciertamente ha sido bastante viejo y, bueno, don Víctor Pérez, que todos los conocemos, hizo un enorme esfuerzo filosófico, intelectual para injertar lo que fue la concepción italiana en el Código Civil y modernizarlo en el sentido, pues, de tener claros esos temas de la nulidad y anulabilidad. Y eso ha tenido, pues, efectos controversiales y creo que es un punto que se podría aclarar. El otro tema también, y rescatando lo que dice el compañero, es en cuanto al tema de la existencia de la persona. Me parece que eso es un tema también que podría incorporarse porque todavía siguen las discusiones de hasta qué punto es que se da la existencia del ser humano y seguimos con esa discusión y la evolución tecnológica pues visualiza que ese tema va a generar mucha controversia en el futuro también, ¿verdad? Y lo último, para ya aprovechar la oportunidad, es en cuanto al tema de considerar el Código Civil y Mercantil como un eje rector en cuanto a un norte axiológico de lo que debe ser la aplicación en cuanto al derecho privado, pero no entiendo hasta qué punto se pueden conciliar enfoques axiológicos diferentes. Por ejemplo, el Código Civil es muy a favor del deudor, a favor de debitores. El derecho comercial, lex mercatoria, tiene otro enfoque. Y si metemos en los derechos del consumidor, pues claramente se trata de dar una protección a la parte más débil, que se supone que es el consumidor, frente a grandes conglomerados comerciales. Aquí me surge la duda, bueno, ¿quién va entonces a priorizar el establecimiento de los principios en ese código comercial y civil o del consumidor? Si va a ser principios mercantiles o si vamos a mantener siempre ese respeto a que hay una parte débil en los negocios jurídicos que debe ser respetada. Muchas gracias. Ok, bueno, varias preguntas, varios temas. Lo primero, entrar a pensar en que, por ejemplo, partes concretas como nulidades, etcétera, tengan que estar en la parte general es un poco contradictorio, porque más bien son aspectos específicos. Dentro de la parte general, sí podemos tener la consecuencia de cuáles son normas imperativas, cuáles son normas de orden público, y eso debe influir, por ejemplo, en si actos y contratos o ciertos tipos de relaciones que surjan contravienen o no esas normas imperativas y de orden público. Bueno, pero claro, el tema de todo lo que es la llamada patología negocial es un tema que hay que retomar en nuestra legislación sí o sí, ¿verdad? Es un tema que no es posible que vicios radicales que darían lugar a la nulidad absoluta se convaliden en 10 años. Es un absurdo. Los plazos de convalidación, ayer hablaba un poco Federico, etcétera, etcétera. El tema, en los principios generales uno puede tocar el tema de tutela de la persona, tutela de la dignidad de la persona, etcétera. Pero va a haber un título, yo creo que en eso hay hay ciertas cosas que se dan por descontado. Va a haber un título de derecho a personas, ¿verdad? Tiene que haber un título de derecho a personas. Ok, dentro del título de derecho a personas sí está los nuevos temas de existencia y capacidad de la persona, y le voy a echar uno nada más como ejemplo. ¿Qué pasa cuando tenemos unos óvulos fecundados en invernación en un laboratorio? El óvulo está ahí, o 4 o 5 óvulos que pueden haber, etcétera, con una determinada técnica. Ya por ahorita se están reduciendo el número de óvulos por intento, pero a veces quedaban, ¿verdad? En el transcurso de que está el óvulo fecundado, ahí guardadito, en un laboratorio, se muere el papá o la mamá. 3, 4, 5, 6 años después. El haber hereditario se repartió. Primera pregunta, que lo va a contestar los de familia, pero la hago de todas maneras. Ese óvulo que nace después porque se implantó en un útero o en el útero de la madre o en otro útero, es hijo o hija del padre y la madre que aportaron y convinieron el sistema reproductivo asistido. Ok, si la respuesta es sí, que me imagino yo que la tendencia va a ser que sí, en el ámbito del derecho de familia, el heredero. Vamos a una norma de derecho sucesorio que dice que son herederos los que los que nacieron o están por nacer al momento de la muerte del causante. Entonces, y se hace una diferencia entre nasciturus y consecturus.
nascituro es el que está por nacer y el concepturo es el que está con una concepción artificial y que no está por vía de nacer. Entonces, los concepturos son herederos, ¿verdad? Entonces, pero eso le tocará en parte a existencia y capacidad de las personas y en parte a normas de derecho sucesorio, no tanto a la parte de general. En la parte general se tutelará el respeto de la persona, de su dignidad, etcétera, etcétera, y las otras se van a tener que nutrir de lo que pueda de ahí, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, bueno, sí, hay los temas que usted está tocando, estoy olvidando alguno por ahí, no importa, pero más bien se van a desarrollar también en la parte especial de las materias que corresponda. ¿Qué va a decidir que entra o no dentro de la parte general? Un estudio pormenorizado de lo que se ha normalmente incluido ahí, que se puede incluir de nuevo, que se puede modificar, que no se puede modificar, y por eso la labor de debate en seminarios, en congresos es importante, y efectivamente al final de cuentas que se recoja todo lo que se tenga que recoger. Va a haber una comisión que redacta, que es lo que decía Federico, muchas veces pasó antes que se habló mucho, se dijo mucho y nadie se sentó a redactar, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, alguien va a tener que redactar y va a ser objeto de crítica que se redactó de una forma o de otra, que los artículos se pusieron así, que se pusieron asá, que eventualmente no me gustó lo que quedó en tal cosa y el otro que no, ¿para qué tal otra, verdad? Y algunos dirán, es que yo sigo a los alemanes y yo sigo a los argentinos y yo sigo, bueno, es como el fútbol, ¿verdad? Un poco el que está con Messi, con Cristiano Ronaldo, que estuvo con Pelé, bueno, todo eso. Entonces van a haber siempre esas discusiones. Pero en una parte de todo este camino, alguien, no sé quién, si vamos a ser nosotros, otras personas, ya el tiempo va a decir quién, es el que va a poner un texto, ¿verdad? El que va a organizar cuál artículo va primero, cuál artículo va después, cómo lo vamos desarrollando. No antojadizamente, repito, eso es obra de una construcción conjunta, y eventualmente rogando que no haya mano peluda en la Asamblea Legislativa, que era otra cosa que también se estaba mencionando en la sesión anterior, pero básicamente por ahí vamos. Muchísimas gracias. ¿Algo más que desea agregar, don José Rodolfo, a modo de conclusión o síntesis? Bueno, no, básicamente agradecimiento, repito, al instituto. Y de nuevo la dicha encontrarme con estudiantes, con exalumnos, colegas, etcétera, y sobre todo impulsar el desarrollo de nuestra legislación. Esto es un esfuerzo serio. Tenemos que ir apoyándolo todos en la medida en que podamos compenetrarnos y esperando que lleguemos a buen puerto, como se decía. Cualquier cosa, decía un argentino que nos visitó, que salga va a ser mejor de lo que tienen. No hay que conformarse con eso. No simplemente decir, es como un equipo que quedó de penúltimo en el campeonato y dice ahora quedó de antepenúltimo, ¿verdad? Es mejor de lo que estaba antes. No. La mentalidad es tener algo bueno, que sea útil y que haga avanzar el pensamiento y sobre todo la operatividad jurídica. Entonces ese es el llamado que hago, incorporarse a seguir todas las actividades, dar propuestas que serán analizadas, bueno, algunas se tomarán, otras no. Hay propuestas que uno dice, puña, qué bien, ¿verdad? Qué creatividad, qué profundidad, etcétera. Creo que hemos aprendido de muchos grandes maestros, que todavía algunos nos acompañan y algunos sé que nos van a seguir acompañando, el caso de don Diego Abril, de don mismo Víctor Pérez, por ejemplo. Entonces, para citar dos de la facultad. Entonces, vamos a ir por ese camino. Entonces, ese es el llamado que se hace, y gracias a los que también compartieron por redes sociales, que yo sé que es importantísima la participación que se está dando a ese nivel. ¿Ok? Buenas noches, muchas gracias.
Muchísimas gracias a don José Rodolfo por compartir con nosotros sus conocimientos, del mismo modo a todos los que nos acompañaron el día de hoy, tanto de manera presencial como a quienes nos ven por medio de nuestras redes sociales. De forma amable les solicitamos realizar la evaluación de la actividad por medio del código QR que les fue entregado al inicio y les recordamos que el próximo lunes, el lunes 16 de junio a las 5 p.m., tendremos la conferencia de la máster Ana Yancy Rojas Chan, titulada Evolución y futuro de los títulos valores ante la nueva codificación. Sin más, les deseamos muy buenas noches.